este último tiempo. Cristian Pino. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes. Exactamente, porque si se llegara a concretar una situación como esa hipotética, el valor que va a tener el respectivo fondo va a ser en ese minuto. Es importante tener aquello. Aquí no se trata de que se baja o se pierde, sino que son al momento de retirar los fondos de pensiones es que tienen cierta rentabilidad, cierto valor, y es ahí cuando toman efectivamente ya el real valor en términos monetarios de lo que significa un fondo de pensiones. Por eso se habla de rentabilidades positivas, rentabilidad negativa. Hubo un momento del año pasado, Ramón, donde la rentabilidad negativa se acentuó en los fondos menos riesgosos, es decir, los que se invierten en renta fija y en renta fija nacional, que fue a propósito del estallido social en octubre, noviembre, cuando los fondos del DIE cayeron de manera importante producto del estallido social que hubo en octubre, cuando se pierde valor esos instrumentos de renta fija a nivel local. Y hubo otro momento durante el primer trimestre de este año que hubo mucha preocupación por parte de quienes tienen sus ahorros previsionales en los fondos más riesgosos, es decir, que invierten acciones tanto a nivel local como a nivel internacional también, porque producto de la pandemia, las bolsas en el mundo, recordarán ustedes, cayeron de manera significativa, afectando directamente a los fondos que invierten en esos instrumentos que son más variables. ¿Qué ha pasado entonces? Vamos a ver nuestra gráfica que nos va a dar cuenta primero de dos datos, lo que tiene que ver con el comportamiento durante el mes de junio, la rentabilidad del mes de junio en los distintos fondos de pensiones y cómo va acumulado durante el presente año, considerando esas caídas relevantes de principios del 2020. Ahí está el rendimiento de junio, 5.26 el A, los más riesgosos B, 4.28, tipo C, 2.82, 1.43, tipo E, 0.36. Yo hablaba de estos dos últimos cuando el último trimestre del año pasado hubo un descenso considerable. Ahora es importante también ver la perspectiva del tiempo, en lo que siempre se establece como recomendación. ¿Qué ha pasado con el comportamiento en lo que va corrido del año? Fue tan potente la caída, sobre todo los más riesgosos, que aún no logran recuperar, y ahí ustedes pueden estar observando cómo esas rentabilidades de los fondos de pensiones tienen una caída sobre el 5% el A y sobre el 2.85 el fondo B. Pero si uno ve los menos riesgosos, ya hacia abajo, los que sufrieron la caída durante el estallido social, hay una recuperación y hay una recuperación importante. Una segunda lámina, y siempre en la perspectiva del tiempo, nos va a mostrar también lo siguiente, lo que ha pasado en los últimos 12 meses, en los últimos años, y aquí sí hay una recuperación total en todos los tipos de fondos, los últimos son 12 meses, y lo que pasa desde el momento que se establece este sistema de multifondos, desde el año 2012 en adelante también, cuál ha sido la rentabilidad, también acá desde el más riesgoso hasta el E, esto ya en 8 años que lleva este sistema de multifondo. ¿Qué pasa para adelante? Porque claro, mucha gente a lo mejor vio esto durante los primeros días de marzo y vio muy negativo cómo va cayendo de manera importante, pero ha habido una recuperación, lo han escuchado ustedes, en la medida que las economías fuera de nuestras fronteras continentales, sino en Estados Unidos, en Europa, comienzan a moverse. Claro, hay una mayor rentabilidad bursátil y eso obviamente incide en la recuperación de los más riesgosos. ¿Y qué pasa obviamente con los menos riesgoso? Bueno, y en lo primero también incide bastante el tipo de cambio, el aumento en el valor del dólar también en su rentabilidad. También los instrumentos de renta fija deberían entender si esto se va hacia una recuperación de la actividad lenta en nuestro caso, pero un poco más activa en Europa y en Estados Unidos. Eso también debería entender. Uno no sabe, porque cualquier cosa que puede pasar de manera puntual incide en estos rendimientos de donde se invierte y puede incidir también en el rendimiento de los multifondos. Muy bien, la perspectiva completa con los datos de hoy, lo acumulado hasta la fecha y también el rendimiento histórico para tener una perspectiva completa. Muchísimas